Contaminantes del aire. Integrantes: Lina Arazo, Carla Parada, Alejandra Gómez y William Padilla. Antes de hablar sobre cuáles son estos contaminantes, nos gustaría hacer una breve introducción sobre la contaminación del aire. ¿Qué es la contaminación del aire? La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o forma de energía en el aire que puede suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica se podría descartar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y en la biodiversidad. Existen tipos de sustancias que producen la contaminación del aire. La contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente en 5 focos de actividades humanas. La concentración de estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud de los seres humanos y de animales. En estas sustancias son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. ¿Dónde se produce la contaminación del aire? Estas emisiones tienen 5 focos básicos producidos por el ser humano, donde ellos tenemos la industria, transporte, agricultura, residuos y hogares. Contaminación de interiores. Las fuentes de contaminación de interiores incluyen moho y el polen, humo del tabaco, productos del hogar y pesticidas, gases como el radón y el monóxido de carbono, materiales usados en la construcción como asbesto, formaldehído y el plomo. Estos contaminantes del interior que más producen son el monóxido de carbono, el formaldehído, el benceno, los óxidos de nitrógeno, el naftaleno, el humo ambiental del tabaco, el radón, el plomo y los plaguicidas organofosforados. ¿Qué productos químicos se encuentran en el aire interior y son los que causan mayor preocupación? En la salud medioambiental establecen como los principales contaminantes del aire interior los siguientes. El humo del tabaco puede agravar los pulmones respiratorios, por ejemplo, el asma. Productos químicos que utilizamos en el hogar, como insecticidas, limpiadores, desinfectantes. Bacterias, hongos y moho que pueden crear en el interior cuando hay suficiente humedad disponible. Plomo. Se ha prohibido o restringido el uso de pigmentos que contengan plomos en pinturas para interiores. Plaguicidas organofosforados. Estos plaguicidas se utilizan en el interior contra insectos y agrietaduras. Compuestos orgánicos volátiles. Están presentes en muchos productos del hogar como madera, pinturas, etc. El radón es un gas que emana naturalmente del suelo. Las temperaturas, picos de calor en olas de calor, picos y humedad en épocas frías. Los hidrocarburos aromáticos policílicos, entre los que se destacan el benceno y genera la combustión inadecuada en combustibles fósiles y biomasa. El monóxido de carbono se genera en las combustiones incompletas con poco oxígeno. Contaminantes atmosféricos del exterior que puedan encontrarse en el interior son partículas de suspensión que tienen como su origen principal en la actividad humana y provocan trastornos respiratorios. Óxidos de nitrógeno que forman durante los procesos de combustión y pueden causar irritación en los ojos y gargantas. Ozono troposférico es un contaminante secundario generado a partir de los compuestos orgánicos volátiles y el CO2. Óxido de azufre están más ligados a procesos industriales. El CO2 es un gas no tóxico cuya emisión masiva por la combustión de combustibles fósiles y el asbesto que se utiliza en construcción y puede pasar al ambiente a ser inhalado en edificios deteriorados. Identificación de peligros. Los requisitos de datos para la identificación de peligros de sustancias químicas se describen en el documento de orientación técnica. La información sobre los efectos agudos y subagudos para la salud se pueden obtener de la base de datos y fuentes toxicológicas. Varios factores en el ambiente interior pueden afectar el bienestar y la salud. Los principales factores relacionados con el aire interior son partículas, microbios, mascotas y plagas, humedad, ventilación, temperatura y productos químicos. A continuación hablaremos de cada uno de ellos. Las partículas en el ambiente se han asociado con efectos adversos para la salud.
incluidos efectos respiratorios y cardiovasculares. Los microbios. Los agentes microbianos pueden desempeñar un papel en el desarrollo del asma y las enfermedades alérgicas de las vías respiratorias. Muchos hongos contienen alergenos y la sensibilización es posible por exposición en interiores a hongos debido a la humedad y al crecimiento del moho. Mascotas y plagas. La literatura científica sobre el contacto con mascotas y sus efectos sobre el desarrollo del asma es contradictoria. Sin embargo, las personas alérgicas deben evitar la exposición a alergenos que provocan reacciones alérgicas. Humedad. La humedad en el aire interior tiene una ventana óptima. Una humedad demasiado baja da como resultado una mayor notificación de síntomas cutáneos, como irritación en los ojos y sequedad nasal. Ventilación. La ventilación es uno de los factores que más contribuyen a la calidad del aire interior. Las bajas tasas de ventilación, así como las concentraciones de dióxido de carbono en el aire interior, se han asociado con la salud y los resultados de la calidad del aire percibida se genera con el rendimiento laboral, tanto del trabajo como de oficina, y el rendimiento académico en las instituciones educativas. Temperatura. La temperatura adecuada es el requisito básico del aire interior. Las temperaturas interiores extremas son un grave peligro para la salud. ¿Cómo pueden los científicos determinar si los contaminantes del aire interior representan un riesgo para la salud? Para determinar el potencial de un contaminante de causar efectos en la salud es necesario considerar varios factores. Primero, la toxicidad de contaminantes y sus concentraciones en el aire interior. Segundo, tenemos la exposición. Las personas pueden exponerse a los contaminantes directamente al inhalarlos e indirectamente al ingerirlos, por lo que se pueden considerar todas las posibles vías de exposición. Relación exposición-respuesta. Para evaluar el riesgo que representa cualquier sustancia es fundamental saber cómo responde el organismo a las diferentes cantidades de las sustancias tanto como a corto y a largo plazo. Para evaluar los efectos locales de la salud como la irritación de la nariz, la piel o los ojos. Las concentraciones de contaminantes en el aire proporcionan información relevante sobre la exposición. Dentro de la caracterización de riesgo, en el paso final del proceso de evaluación de riesgo, toda la evidencia científica recopilada se analiza para determinar la aprobación de un contaminante específico causante de una enfermedad. ¿Son algunas personas más vulnerables que otras a la contaminación del aire interior? Ciertos grupos son potencialmente más vulnerables que otros a la contaminación del aire interior. Esto incluye niños, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años y personas que padecen enfermedades cardiovasculares y respiratorias, por ejemplo, como el asma. Otros factores que pueden hacer que algunas personas sean más vulnerables son los rasgos genéticos, el estilo de vida, la nutrición y para algunos contaminantes otros problemas de la salud como por ejemplo la inmunodeficiencia. ¿Por qué la humedad en los edificios es un problema de salud? Los efectos adversos para la salud asociados con la humedad de los edificios y los problemas de humedad se han informado desde la década de 1980, pero aún son un fenómeno poco conocido. La humedad puede acumularse en las estructuras del edificio o los materiales de acabado, a través de fugas o debido a la condensación como resultado de una ventilación insuficiente o una construcción defectuosa. La humedad del suelo también puede penetrarse en el edificio. El exceso de agua estimula el crecimiento de mohos que emiten muchos compuestos y partículas diferentes al aire. La humedad también puede hacer que los materiales comiencen a romperse químicamente y liberen compuestos a medida que se degraden. Una ventilación inadecuada puede aumentar el nivel de estos compuestos en el aire interior. Contaminación del aire en interiores y salud.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada 3,8 millones de defunciones prematuras son ocasionadas por enfermedades no transmisibles, en particular los accidentes cerebrovasculares con un porcentaje del 18%, cardiopatías isquémicas con 27%, neumopatía obstructiva 20%, cáncer de pulmón 8% y neumonía con 27% son atribuibles a la exposición de aire e interiores contaminados. Cabe resaltar que más del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años son causadas por partículas que se inhalan en el interior de un aire contaminado. Pero hablemos de datos curiosos. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación del aire interior en la vivienda de algunos países en desarrollo? Casi 3.000 millones de personas siguen dependiendo de combustibles sólidos para la cocción de sus alimentos. Dicha contaminación provocó en el 2012 la muerte prematura de más de 4 millones de personas entre niños y adultos. Pero, ¿cuáles son las consecuencias para la salud? Bueno, más de 4,3 millones de personas mueren anualmente por consecuencia de la exposición de contaminación de aire en sus viviendas, específicamente mujeres, niños y adultos mayores, que pasan la mayor parte del tiempo en sus hogares, son las personas que tienden a ser más vulnerables. Además de ocasionar diferentes enfermedades como las anteriormente mencionadas, tiene otras consecuencias sanitarias. En particular, estas pequeñas partículas y otros contaminantes del humo de interiores inflaman las vías respiratorias y los pulmones, dificultando la respuesta inmunitaria y reduciendo la capacidad de oxigenación en la sangre. Sin mencionar la relación entre la contaminación del aire de interiores y el bajo peso ponderal, la tuberculosis, las cataratas, el cáncer nasofaríngeo y laríngeo. ¿Pero será que es posible mejorar la calidad del aire en ambientes interiores? Por si te lo preguntabas, la respuesta es sí. Se hace a través de las medidas de control de la calidad del aire interior, dado que nuestra salud dependerá en gran medida del ambiente del que vivimos y en el que trabajamos. El control de la calidad del aire interior se hace cada vez más necesario a través del control de las fuentes de contaminación, cuando no sea posible, o por la implantación de medidas que nos permiten asegurar la calidad del aire óptima, de las cuales algunas pueden ser: utilizar sistemas de ventilación mecánica controlada, controlar y medir los niveles de contaminación del aire, utilizar sistemas de filtración y purificación del aire, ya que es habitual que los contaminantes exteriores se introduzcan en las viviendas a través de los sistemas de ventilación, sin mencionar los contaminantes ya existentes. Utilizar materiales de construcción sostenible, puesto que algunos materiales favorecen la liberación de contaminantes como formaldehídos, asbestos, componentes orgánicos volátiles e incluso radón, muchos de los cuales se han demostrado que son cancerígenos. Controlar los factores como temperatura, humedad relativa. Norma Iberoamericana FIRE. La norma incluye temas como descripción del proceso de plan de control de calidad interior, como el inventario de aspectos o elementos que interaccionan con la calidad ambiental de interiores, inspección de calidad del aire en interiores, valoración, acciones correctivas, control periódico, entre otros. La aplicación de esta norma permite mejorar la productividad y la calidad del aire en espacios como oficina e instituciones educativas.